Por un lado, Thomas Blackwood, el acaudalado viudo de una de las familias más prominentes de la ciudad. Del otro, Camilla Williams, la enfermera pediátrica cuya competencia fue cuestionada por su etnia. Vivian, la suegra de Thomas, rechazó abiertamente a Camilla con un único objetivo: descalificar su capacidad y excluirla para siempre. Lo que ella ni siquiera imaginaba es que su intolerancia era la clave en un plan meticulosamente trazado por Camilla hacía días. Una estrategia para exponer un secreto que no involucraba meramente negligencia y prejuicio, sino también el astuto encubrimiento de la verdadera causa del fallecimiento de Isabella, la madre de los niños. Esta no es meramente una narrativa sobre discriminación. Es la saga de cómo Camilla utilizó la soberbia y la ceguera del prejuicio de su verdugo como el instrumento preciso para desvelar una farsa familiar. Antes de que revele en detalle cómo se desarrolló esta sorprendente revelación, necesito un favor que fortalece inmensamente nuestro propósito. Congela este video ahora mismo. Es en serio, puedes pausar y registra en los comentarios de qué localidad y nación nos acompañas. Yo leo cada uno de los comentarios y me maravillo al constatar el alcance de nuestro mensaje. ¿Ya lo registraste? Fantástico. Entonces, aprovecha estos instantes y suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Esto asegura que YouTube te presente más jornadas de triunfo y rectitud como esta. ¿Todo listo? Prepárate, porque la historia de Camilla Williams es la prueba irrefutable de que la verdad, cuando revelada, es la fuerza más potente contra cualquier artimaña. Era una mañana fría y gris en Nueva York, de esas que te hacen querer quedarte acurrucado en la cama, pero para Thomas Blackwood, el lujo de su mansión en el Upper East Side ya no ofrecía consuelo. Había poco más de 3 meses que su vida se había puesto patas arriba. Isabella, su esposa, y el sol que iluminaba cada rincón de aquella casa se había ido. No fue un adiós tranquilo, fue un vacío repentino, un silencio ensordecedor que dejó atrás 2 pequeños corazones desorientados, los gemelos Lily y James, de apenas 5 años. El dolor de los adultos era tangible, pero el de los niños era un abismo silencioso, manifestado en una aterradora negativa a comer y en una tristeza que parecía pesar toneladas. Thomas, un hombre que siempre controló todo en su vida de millonario, se sentía impotente. 3 niñeras blancas, todas cuidadosamente seleccionadas y aprobadas por su suegra, Vivian, una mujer de fortuna antigua y prejuicios aún más antiguos, habían fracasado miserablemente. Venían con currículos impecables y sonrisas forzadas, pero ninguna conseguía siquiera arrancar una pizca de curiosidad de los gemelos. Los niños, antes llenos de vida, ahora eran sombras pálidas que se escondían en los rincones de la casa, ajenos a cualquier intento de cariño o juego. Fue entonces cuando apareció Camilla Williams. Ella no encajaba en el perfil habitual de las niñeras de Thomas. Joven, negra, con ojos expresivos y una calma que parecía envolver el ambiente, Camilla era enfermera pediátrica, especialista en traumas infantiles. En su currículum destacaba su habilidad para conectar con niños en situaciones difíciles, algo que sonaba como música para Thomas, pero que para Vivian era motivo de desconfianza inmediata. Cuando Camilla se presentó en la mansión, Vivian no se molestó en disimular su desprecio, lanzándole una mirada de arriba abajo antes de soltar un comentario ácido sobre su origen y su inadecuación para aquel ambiente. Thomas sintió la incomodidad en el aire, pero la determinación en los ojos de Camilla era algo que él no veía en nadie desde hacía mucho tiempo. Ella no se intimidó con la arrogancia de Vivian. En cambio, pidió solo una oportunidad de 3 días, un plazo para intentar lo que nadie más había logrado: llegar a Lily y James. Thomas, aunque vacilante por la presión de su suegra, aceptó,
imponiendo que Vivien supervisara cada paso de Camila. El aire en la mansión, que ya era pesado, se volvió aún más denso, como si una batalla silenciosa estuviera a punto de comenzar entre la esperanza de Thomas y el prejuicio de Vivien. En las primeras horas de Camila en la mansión, la atmósfera era de observación tensa. Vivien seguía cada paso de la joven enfermera con ojos de halcón, como si esperara un desliz en cualquier momento. Pero Camila no parecía notarlo. Se movió por la casa con una ligereza que contrastaba con la rigidez de los muebles caros y de la propia Vivien. En poco tiempo, encontró a Lily encogida en el rincón de un pasillo poco iluminado, abrazada a una manta sucia, con los ojos muy abiertos, fijos en la nada. Cerca de allí, James estaba aislado en una sala de juegos, desmantelando un coche de control remoto con una ferocidad inusual para un niño de su edad. Camila, a diferencia de las niñeras anteriores que intentaban forzar la interacción con juguetes coloridos o promesas de golosinas, se acercó con una quietud que parecía hacer eco del dolor de los niños. No invadió el espacio de Lily. Simplemente se sentó a una distancia respetuosa, comenzando a tararear una melodía suave y casi inaudible. Para James, simplemente observó en silencio el frenesí destructivo, sin juzgar, hasta que él, exhausto, soltó el coche y la miró con una curiosidad casi imperceptible. La empatía genuina de Camila, desprovista de cualquier artificialidad, comenzaba a hacer su trabajo. Los días que siguieron fueron una delicada orquesta de pequeños avances. Camila no forzaba, no ordenaba, simplemente estaba allí, presente. Con Lily pasaba horas dibujando en el suelo de la habitación, sin importarle la suciedad de la manta que la niña abrazaba con terquedad. Camila notó que la niña dibujaba flores muertas y casas sin ventanas, y entonces comenzó a añadir sol y puertas a los dibujos de Lily, sin decir una palabra. James, por su parte, fue cautivado por una caja de herramientas que Camila trajo. Ella no le impidió desmantelar, sino que lo animó a volver a montar, pieza por pieza, mostrándole cómo las cosas encajaban de nuevo. El progreso fue notable. En menos de 3 días, Lily arriesgó una sonrisa tímida cuando Camila la llamó para tomar un jugo, y James, para sorpresa de todos, pidió ayuda para armar un rompecabezas. La casa, antes sumida en un silencio fúnebre, comenzó a hacer eco de susurros infantiles y ocasionalmente una risa ahogada. El contraste con lo que las otras niñeras habían logrado era sorprendente, y eso no pasó desapercibido para Vivien. Lo que para Thomas era un milagro, para su suegra era motivo de nuevas y aún más absurdas acusaciones. La sonrisa en el rostro de Lily era para Vivien una señal de algo siniestro. «Está drogando a mis nietos», espetó Vivien a Thomas, la voz cargada de una indignación fingida. Sus ojos, antes solo desconfiados, ahora brillaban con una malicia evidente. Con cada risa tímida de Lily, con cada fragmento de rompecabezas montado por James, la ira de Vivien crecía. No podía concebir que una mujer negra, venida de otro ambiente, pudiera tener lo que ella consideraba un don con niños, especialmente los de su propia familia. Thomas, aunque incómodo con la insistencia de su suegra, comenzó a sentir un alivio genuino al ver a sus hijos reaccionar, algo que durante meses parecía imposible. La casa cobraba vida. Mientras la confianza de Thomas en Camila crecía, la joven niñera, discreta en sus movimientos, comenzó a dejar escapar pequeños detalles, como si fueran migas de pan en un rastro de misterio. Una tarde, observando a Lily tararear una canción en voz baja mientras dibujaba, Camila comentó, con un tono de voz casi casual, que la melodía era una de las que Isabella solía cantar. Los niños recuerdan las canciones de su madre, especialmente las que cantaba cuando estaba enferma, dijo Camila, y un escalofrío recorrió la espalda de Thomas. La versión oficial era que Isabella había muerto en un accidente,
pero Camila acababa de abrir una rendija a una verdad oculta. El comentario de Camila resonó en la mente de Thomas como una campana lejana. Accidente. Esa era la palabra que él se repetía a sí mismo, a sus hijos, al mundo. Pero el recuerdo de Camila sobre las canciones de Isabela y la mención de la enfermedad sacudieron la base de su narrativa. Sintió un nudo en el estómago, una sensación familiar de que algo no encajaba. Esa misma noche, mientras Vivien dormía profundamente y los niños finalmente descansaban, Thomas sorprendió a Camila en una llamada secreta. La voz del otro lado era la del doctor Peterson, su antiguo jefe. Conversaban sobre Grace, una enfermera particular que había cuidado a Isabela. El nombre Grace Williams hizo un clic en la mente de Thomas, el mismo apellido que Camila. La conversación, escuchada por Thomas por casualidad, reveló una telaraña de secretos. El doctor Peterson hablaba sobre la misteriosa desaparición de Grace 3 días antes de la muerte de Isabela. Mencionaba sobornos y amenazas, todo proveniente de Vivien, para que Grace mantuviera en secreto la enfermedad terminal de Isabela. El impacto fue como un puñetazo en el estómago de Thomas. No un accidente, sino un cáncer. Y Vivien lo sabía. La verdad que él tanto había intentado evitar comenzaba a desvelarse ante sus ojos, y Camila, la niñera que Vivien tanto despreciaba, era el hilo conductor de toda aquella dolorosa revelación. El silencio de la mansión, antes fúnebre, ahora parecía cómplice de un secreto aún mayor. Camila no era solo una niñera. Era una fuerza silenciosa, una detective implacable con un objetivo claro: desenterrar la verdad y hacer justicia a su hermana, Grace. En los días siguientes, mientras cuidaba a los niños con la misma dedicación de siempre, trabajaba entre bastidores como una sombra investigadora en la grandiosa mansión. Cada archivo en la computadora de Thomas, cada documento en el escritorio de Vivien, cada conversación telefónica discreta de la suegra, todo era un fragmento potencial de prueba. Era meticulosa, paciente, y sabía que la paciencia sería su mayor aliada contra la red de mentiras. La determinación de Camila culminó en una colección de pruebas irrefutables. Registros bancarios de pagos secretos, transferencias cuantiosas a cuentas desconocidas en los días previos a la muerte de Isabela. Grabaciones de voz, capturadas discretamente, donde la áspera voz de Vivien amenazaba a Grace, exigiendo silencio sobre la enfermedad de Isabela y los arreglos financieros. Y, finalmente, documentos médicos que contradecían la versión oficial de la muerte accidental, revelando un cáncer agresivo y terminal. El rompecabezas estaba armado y cada pieza apuntaba a la misma persona: Vivien. El enfrentamiento era inevitable. Camila eligió el momento en que Thomas y Vivien estaban en la sala de estar, la luz del atardecer filtrándose por las ventanas, dando un tono casi teatral a la escena que se desarrollaría. Con voz firme, pero sin una pizca de agresividad, comenzó a exponer la verdad, una verdad dura e implacable. Primero, los extractos bancarios, detallando los pagos secretos de Vivien a Grace, el dinero que debería silenciar a la enfermera sobre la enfermedad de la esposa de Thomas. Las manos de Vivien apretaron la tela de su vestido, el rostro palideciendo ligeramente. A continuación, Camila reprodujo las grabaciones. La voz de Vivien, ahora distorsionada por el audio, resonó por la sala, profiriendo amenazas veladas y exigiendo que Grace mantuviera el pacto de silencio. Con cada palabra Thomas sentía un escalofrío en la espalda, una mezcla de ira e incredulidad. Miraba a la madre de Isabela, la mujer que siempre respetó, y veía a una extraña, una manipuladora dispuesta a todo para mantener las apariencias. Vivien intentó reaccionar, balbuceando acusaciones de chantaje, pero Camila no retrocedió. Tenía una carta final bajo la manga: los documentos médicos.
Los documentos que Camila puso sobre la mesa de centro fueron el golpe final. Informes médicos detallados, firmados por médicos renombrados, atestiguaban que Isabela no había muerto en un accidente, sino de un cáncer agresivo que consumió su vida en silencio. La enfermedad, durante meses, había sido un secreto guardado bajo 7 llaves por Vivian, quien veía en la revelación una mancha en la imagen perfecta de la familia. El shock de Thomas era palpable. La verdad, que él tanto buscaba inconscientemente, ahora se desdoblaba de forma brutal e irrefutable. El dolor de la pérdida se mezclaba con la amargura de la traición. Vivian, sin tener a dónde correr, intentó una última jugada, acusando a Camila de extorsión. «¿Quieres dinero? Estás tratando de aprovecharte de nuestra tragedia», vociferó, la voz temblando de ira y desesperación. Pero Camila no se inmutó. Sus ojos, antes calmados, ahora brillaban con una determinación fría. No quería dinero para sí. Su búsqueda era de justicia para Grace, por su hermana que había sido silenciada y desaparecida. Y sobre todo, quería restaurar la memoria de Isabela ante sus hijos, que crecían con una versión distorsionada de la muerte de su madre. La sala, antes un escenario de mentiras, ahora era el escenario de una verdad liberadora, aunque dolorosa. Con la presión de las pruebas y la amenaza inminente de un escándalo público que sacudiría su reputación, Thomas se vio en una encrucijada. La imagen de su suegra, antes inquebrantable, se desmoronaba ante sus ojos. Con cada revelación de Camila, sentía una mezcla de repulsión y arrepentimiento por no haber investigado antes. La confianza que depositaba en Vivian se rompió en pedazos. Distanciándose de ella, Thomas comenzó a apoyar a Camila. No solo porque ella había descubierto la verdad sobre Isabela, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, vio una oportunidad de reconstruir su familia sobre bases sólidas, lejos de las mentiras y la toxicidad. En los meses que siguieron, la vida de Vivian, antes blindada por la fortuna y el estatus, se desmoronó. La denuncia de Camila no era solo sobre la verdad de la muerte de Isabela, sino sobre la discriminación racial y las amenazas que Vivian profirió. El caso llegó a los medios y la imagen impecable de la socialité fue reemplazada por titulares que la condenaban por sus prejuicios y actos ilícitos. Se sucedieron los procesos y Vivian perdió no solo su reputación, sino gran parte de su fortuna, siendo condenada por discriminación racial y amenazas. La justicia, lenta pero implacable, comenzaba a mostrar su rostro. Mientras la vida de Vivian se desmoronaba, la verdad abrió caminos para la curación. Grace Williams, la hermana de Camila que había desaparecido bajo el peso de las amenazas y el soborno, finalmente regresó. Ya no tenía miedo, y la indemnización que Camila consiguió en la justicia se convirtió en la semilla de un proyecto mayor. Con el dinero, Grace fundó una clínica comunitaria de pediatría en la ciudad, un espacio donde niños de todos los orígenes tendrían acceso a atención de calidad, algo que ella siempre soñó con hacer. La clínica se convirtió en un símbolo de resiliencia y un tributo a la honestidad que Vivian intentó sofocar. La mansión Blackwood, antes escenario de tristeza y secretos, comenzó a transformarse. Los gemelos, Lily y James, con el apoyo incansable de Camila y la verdad sobre su madre ahora revelada, comenzaron a florecer. Las risas volvieron a resonar por los pasillos y los dibujos de Lily se llenaron de colores vibrantes y soles brillantes. James, por su parte, canalizaba su energía en la construcción de pequeños robots y ciudades de bloques, mostrando una creatividad que antes estaba adormecida. La presencia de Camila ya no era solo profesional, se convirtió en una figura esencial en la vida de esos niños, un puerto seguro donde la verdad y el cariño prevalecían. La cercanía forzada por la tragedia y la búsqueda de la verdad
terminó por unir a Thomas y Camila de una forma inesperada. Las conversaciones sobre los hijos se transformaron en desahogos sobre la vida, los desafíos y las pequeñas alegrías diarias. Thomas, que antes vivía en una burbuja de privilegios y expectativas sociales, descubrió en Camila una profundidad y una resiliencia que él jamás había encontrado. Ella, por su parte, vio en Thomas un hombre en busca de redención, dispuesto a deconstruir sus propias verdades por el bien de sus hijos y de la justicia. Los sentimientos, antes tímidos, florecieron con la naturalidad de quien encuentra un refugio inesperado en medio del caos. El amor de ellos, construido sobre los escombros de una gran mentira, demostró ser más fuerte que cualquier prejuicio. Pocos meses después, Thomas y Camila estaban comprometidos, listos para construir una nueva familia, cimentada en el coraje de enfrentar verdades incómodas y en la fuerza de la empatía. La mansión, que antes representaba luto y secretos, ahora irradiaba una nueva energía, llena del sonido de niños felices y de la risa de una pareja que se atrevió a desafiar las expectativas y los privilegios tóxicos. El futuro, antes incierto, ahora parecía prometedor, pintado con los colores de la esperanza y la justicia. La jornada de Camila, que comenzó como una búsqueda de justicia para su hermana, se desdobló en algo mucho mayor. No solo expuso la verdad y derribó el velo de mentiras que encubría la muerte de Isabela, sino que también demostró que la empatía y la verdad, incluso ante privilegios tóxicos y prejuicios arraigados, siempre encuentran un camino. Su coraje transformó el dolor en curación, no solo para la familia Blackwood, sino para la suya propia, con el regreso de Grace y la fundación de la clínica. Aquel día específico en la mansión, que podría haber sido solo un episodio más de racismo velado, se convirtió en el catalizador de una revolución personal y familiar. El verdadero triunfo, al final, no fue el dinero ni el castigo de Vivian, sino la restauración de la dignidad de Grace, que pudo regresar sin miedo y construir algo significativo. La dignidad de Isabela, cuya memoria fue finalmente honrada ante sus hijos. Y la dignidad de los propios niños, Lily y James, que pudieron crecer en un ambiente de verdad y amor. La historia de Camila se convirtió en un testimonio silencioso de que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la verdadera libertad y hacia la construcción de un futuro donde la compasión prevalece sobre el prejuicio. La inauguración de la clínica de Grace, un espacio acogedor con paredes coloridas y risas de niños, marcó el culmen de toda la jornada. Camila estaba allí, al lado de Thomas, observando a Lily y James jugar libremente en el jardín de la clínica, mientras Grace, con una sonrisa serena, recibía a las primeras familias. Era un momento de pura catarsis, donde la memoria del dolor se transformaba en una base sólida de esperanza. La vida, que había sido tan cruel, ahora ofrecía un nuevo capítulo, lleno de nuevos comienzos y la promesa de un futuro más justo. La brisa suave de un final de tarde de primavera trajo el aroma de flores y la certeza de que el ciclo se había completado. El silencio, que antes era pesado en la mansión Blackwood, ahora se llenaba de un armonioso murmullo de vida. La familia que se había formado, inusual y resiliente, era la prueba viviente de que la verdad, por mucho que duela al ser revelada, es el único camino hacia la verdadera libertad y la curación de la